Esta es la evaluación de tercer parcial Prepa México del taller de lectura y redacción de la maestra Irma Ramírez. Mi nombre es Víctor Manuel Martínez Enríquez y empezamos. Mi tema fue textos expositivos. Los textos expositivos son aquellos que tienen la finalidad comunicativa de transmitir información objetiva sobre de un determinado tema. Se les llaman textos expositivos porque en ellos predomina el modo discursivo de la exposición, de explicación de algo o alguien que lo ignora. Este tipo de textos se pueden encontrar en enciclopedias, libretas de texto, manuales, periódicos, revistas, monografías, entre otros. El formato de los textos expositivos puede variar según el texto, pero la estructura del contenido es siempre la misma. Constan de una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción o planteamiento se presenta el tema de forma general y en ocasiones los objetivos del texto. En el desarrollo se exponen los principales puntos del tema, las ideas principales y secundarias. Esto se hace por medio de descripciones, explicaciones, esquemas, cuadros, mapas y ejemplos. La conclusión presenta una síntesis de la información que contiene las ideas más relevantes o una respuesta en cuestiones planteadas o en el desarrollo. A veces los textos expositivos pueden tener índice, marco teórico, bibliografía o anexos. Los textos expositivos se clasifican en los siguientes tipos: históricos, periodísticos, escolares y científicos. Características de los textos expositivos. Las principales características de los textos expositivos son las siguientes: explican o informan sobre un tema con la finalidad de darlo a conocer o aclarar o describirlo. Abordan un tema preciso y delimitado de forma ordenada. Hacen uso de distintos recursos como las explicaciones, clasificaciones, descripciones y ejemplificaciones y citas. Utilizan nexos o conectores que ayudan a unir las ideas expuestas y organizar su información. Algunos ejemplos son: además, por añadidura, esto es, por consiguiente, por lo tanto, por ejemplo, es decir, sin embargo, no obstante, asimismo, con el fin de, por el contrario, por otra parte, etc. Su lenguaje es claro y formal, utilizan un vocabulario adecuado para el tema del que tratan. Están escritos en tercera persona y utilizan verbos en presente. La tercera persona es la forma de narrar o describir lo que utilizamos los pronombres en tercera persona: él, ella, ello, ellos, ellas, los, las, la, etc. En la tercera persona, quien escribe no se involucra, habla de las cosas por cierta distinta. Por ejemplo, la lingüística es la ciencia que estudia la lengua. La Tierra gira sobre su propio eje. George Orwell fue un escritor británico nacido en 1903. Utilizan utilizan el modo impersonal, es decir, aquellas oraciones que hay unas personas o sujeto específico que realiza la acción. En algunas otras oraciones se utiliza la partícula se. Por ejemplo, este descubrimiento se hizo en el año pasado. Se hicieron las investigaciones necesarias. Llovió muy fuerte anoche. Textos expositivos históricos. Los textos expositivos históricos explican acontecimientos pasados relevantes que pueden referirse a una persona o a varias. Algunos textos expositivos históricos son la monografía y la biografía. La biografía es un texto en el que se construye la historia de un individuo, los acontecimientos más importantes de su vida, su orden, y se ordena de forma cronológica y son descritos con un lenguaje objetivo y muy formal. Se utilizan recursos como la descripción o la narración. Por ejemplo, en la siguiente biografía de Porfirio Díaz, José de la Cruz Porfirio Díaz nació en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Fue hijo de José de Jesús Díaz y Patrona Morí. 3 años después de su nacimiento murió su padre, víctima de una epidemia de cólera. Y Porfirio, a pesar de estar en bajo de tutela de José Agustín Domínguez, quien era su padrino, ese es un ejemplo. Ahora sigue la monografía. Es un texto que verse sobre un solo tema. En este caso, la monografía histórica se informa
o se analiza de algún hecho histórico o tema relacionado con la historia. La monografía hace uso de distintos recursos textuales como la clasificación, la definición, la comparación, la ejemplificación, la narración o la descripción. Se trata de un texto de investigación formal que utiliza el vocabulario claro y ofrece información objetiva. Los temas pueden ser descritos o analizados con el fin de dar a conocer las circunstancias, causas o repercusiones de los acontecimientos. Ahora siguen los textos expositivos periodísticos. Los textos expositivos periodísticos tienen la finalidad de informar, acelerar los acontecimientos de interés social. Estos textos aparecen en periódicos, revistas o medios electrónicos. Algunos textos expositivos periodísticos son la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista. Por ejemplo, la entrevista es un ejemplo de texto expositivo en el que se representa la conversación sostenida entre un entrevistador y un personaje de interés social. Su finalidad es exponer a partir de un diálogo información relevante sobre la persona entrevistada, su opinión, sus trayectorias, su vida, su obra, entre otras cosas. Las preguntas son planeadas con detalle para obtener información sustentable e interesante y muy necesaria. La entrevista está estructurada por una introducción en la que se resume el contenido del diálogo para darle al lector una idea general de los asuntos tratados, un cuerpo en el que se transcriben las preguntas y respuestas, y el remate o conclusión en el que puntualizan algún aspecto interesante o general del contenido de la entrevista. Textos expositivos escolares. El texto expositivo escolar son aquellos que se producen en el ámbito escolar y cuya finalidad es enseñanza. Los textos expositivos escolares son redactados tanto por personas externas como por el profesor o los mismos alumnos. Algunos ejemplos son el texto didáctico y el guión de exposiciones. El texto didáctico es un texto expositivo en el que se explican o exponen distintos tópicos de formación didáctica. Estos tópicos están organizados en capítulos, bloques u unidades temáticas por desglosión de elementos más importantes de un tema. Son un texto que se utiliza en un seguimiento u orden de los temas abordados en una materia. Su complejidad depende del nivel educativo en el que están dirigidos. Contienen distintos recursos que facilitan la enseñanza, lectura, explicaciones, mapas conceptuales, cuadros, tablas y ejemplos. Textos expositivos científicos. Los textos expositivos científicos son aquellos que informan o dan a conocer investigaciones y avances científicos. Estos textos son escritos por especialistas de la materia que emplean un vocabulario preciso y objetivo, así como un lenguaje formal y culto. Pueden, por ejemplo, incluir tecnicismos, palabras propias de cierta disciplina o neologismos, palabras nuevas, disciplina. Algunos textos científicos son el artículo de divulgación y el informe de experimentos. La información de experimento es un texto expositivo en el que se dan a conocer los resultados obtenidos tras un experimento científico. Esta exposición es detallada y clara en lo que describe los materiales utilizados, los procedimientos o pasos seguidos durante el experimento y los resultados. Algunos ejemplos de textos expositivos son los siguientes: la noticia, el reportaje, la crónica, la entrevista, la monografía histórica, la monografía normal, la biografía, un guión de exposición, un reporte de investigación, un texto didáctico, un resumen, un artículo científico, un artículo filosófico, una reseña, la columna, el ensayo, la crítica, el texto científico didáctico, el texto científico de consulta y un editorial.